¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 24. Hoy es el episodio número 3. Y bueno, yo quiero compartirles lo que ya comencé a principio de esta semana sobre lo que es la iglesia y la necesidad de fidelidad y lealtad en la iglesia. En la iglesia a la que tú perteneces, no a la iglesia universal, cuerpo de Cristo extendido en todo el mundo y que inició hace 2000 años. No, estoy hablando de la iglesia local donde tú estás, donde tú asistes, y si no asistes, te la estás perdiendo. Pero además no solamente eso, sino encontramos que hay un mandamiento de Dios para pertenecer a una congregación local. Y porque así eran los cristianos. Entonces yo creo que es importante que tú y yo podamos estar sirviendo y estando atentos a lo que significa ser iglesia. Esta semana, cuando hablamos de la iglesia, pues obviamente no vamos a estar hablando sobre temas devocionales para fortalecer tu vida, tu alma y todo eso. Pero es muy importante que nosotros entendamos que queremos fortalecer también la iglesia. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de fortalecer tu convicción, tu lealtad, tu responsabilidad y tu compromiso hacia el Padre Celestial, pero también hacia la iglesia de Jesucristo. Porque no podemos dejar de lado la iglesia a la que nosotros pertenecemos y sus necesidades, pero además su identidad con la que nosotros nos identificamos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, déjenme leerles algo que escribí y durante estos 4 días que siguen, bueno, hoy y otros 3 días más, voy a leerles una serie de escritos que yo hice sobre la iglesia. Algunos son testimonios personales, como este. En 1979 entré en contacto por primera vez con la iglesia cristiana. De manera más consciente, sabía que había otras iglesias, pero no las conocía. Mi primera impresión de la iglesia fue la de un grupo de personas que tenían varias cosas en común. Le hablaban a Dios como a cualquier otra persona. Estudiaban un libro, la Biblia, y eran muy raros, pues hacían cosas extrañas para mí en esa época, como dar dinero, cantar canciones y asistir regularmente a una agrupación cristiana. Como me quedé a final de cuentas en la iglesia, aprendí a usar su lenguaje. Esa terminología se convirtió en algo muy común en mi vida. Palabras como Biblia, oración, iglesia, culto, ministro, ministerio, diezmos, ofrendas, avisos, alabanza, himnos, etc. se convirtieron en parte de mi nuevo lenguaje. Y así fui sustituyendo mi lenguaje lleno de maldiciones, porque era muy maldiciento cuando yo conocí a Jesús. Pero eso se cambió por el nuevo lenguaje. Pero una palabra que aprendí describiría lo que yo me convertiría en el futuro. La palabra fue hermanos, que es una palabra sumamente común entre los cristianos. Jamás pensé cuánto significaría esta palabra para mi vida, pues fui llamado por Dios para servir como pastor de los hermanos. Palabra que, más que describir un grupo religioso, aunque así nos dicen a veces, describen una relación que en mi caso ya lleva más de 38 años de mi vida. La iglesia es una familia cuyos miembros se dicen entre ellos mismos hermanos. Y los hermanos no siempre han practicado la hermandad que se nos demanda en la Escritura, pero decidí de todos modos servirles en lugar de criticarles, pues finalmente yo soy un invitado más a la familia de Dios, primero a unirme mediante la fe en Cristo y luego a servirles por llamado de Dios, porque antes que pastor soy hijo de Dios, un hermano, si queremos llamarlo de alguna manera. En esta hermandad he sido testigo de muchas cosas, desde los más grandes testimonios de fe y fidelidad, como el escuchar a un creyente árabe que fue torturado casi hasta la muerte por su fe, hasta los peores testimonios que me avergonzarían mencionarlos aquí. Además, están las acciones de los hermanos que han hecho en contra mía o de mi familia, algunas cosas, ¿no? Que prefiero mejor ni mencionarlas porque están perdonadas, no tiene caso sacarlas. Algunas otras fueron muy dolorosas, pero en sus manos. Y sí, tenemos que reconocer, en las manos de la iglesia y de los cristianos a quienes hemos servido, de repente también hemos sufrido.
Con todo y esto, no estoy amargado, entiéndase. Con todo y esto sigo aquí, amando y sirviendo lo que Dios ama y sirve, su iglesia. La iglesia de Jesucristo. Pero no todo ha sido sufrimiento, pues entre los hermanos encontré a una hermana con la que me casé. Y no hablo de mi hermana, sino de la hermana pastora Patti. Y juntos hemos disfrutado y edificado una familia. Entre los hermanos tengo a mis mejores amigos. Entre los hermanos nuestros hijos encontraron con quién casarse. Y muchos de los hermanos son y siguen siendo una gran inspiración de amor y de servicio. Por eso me duele cuando alguien critica a los hermanos o a su iglesia. No porque digan mentiras de ellos, pues la iglesia está llena de personas imperfectas, sino porque esos creyentes desilusionados primero buscarán a otros hermanos mejores que los que hay aquí y luego de darse cuenta de su error pueden sucederle dos cosas: aprender a amar a los hermanos tal y como son, o lo peor, alejarse de ellos, lo cual terminaría una persona alejándose de un Dios que los ama y alejándose hasta perderse. Hoy quiero animarlos a crecer en el amor entre ustedes, a tener paciencia y a edificar juntos nuestra fe y la fe de otros, pues eso es lo que espera el Padre de sus hijos. Les exhorto a seguir juntos, pues de todos modos allá en el cielo estaremos juntos. La iglesia es como el arca de Noé, aquel barco enorme que salvó a los animales que Dios envió. Seguramente el ambiente adentro del arca no era muy agradable. Posiblemente había quejas, con toda seguridad había malos olores, entre muchas otras cosas, solo imagínese. Pero también imagínese que a pesar de todo, era mejor estar adentro que afuera, porque afuera era el diluvio. Les animo a amar a la iglesia, esa es la idea del escrito. Esa es mi introducción de cómo llegué a la iglesia, o por qué llegué a la iglesia, y por qué me quedé, y por qué le sirvo a la iglesia. La iglesia es una gran idea de Dios, y yo quiero animarles a todos a que podamos juntos entender la iglesia y ser fieles y leales, fieles a Dios y leales a la iglesia de Jesucristo. Lo necesitamos, es muy importante. Usted no puede solamente leer la Biblia, escucharme y recibir un mensaje como el que está en este momento haciendo, ¿verdad? Sino también tiene que entender que todo esto es parte de una comunidad de fe, en donde los cristianos nos unimos a través de la sangre de Cristo y a través de nuestra fe para poder vivir la vida cristiana. Yo sé que vivimos en una época donde pues la pandemia nos hace como medios aislados y todo eso, ¿verdad? Pero yo veo que muchas personas han tomado esta oportunidad como una ocasión para seguir alimentándose de la palabra de Dios, pero no tener comunión con los cristianos. Y esto siempre ha existido, pero ahora se ha acentuado, ¿verdad? Y eso me preocupa porque a final de cuentas eso no es la voluntad de Dios. La gente se va de la iglesia por diferentes razones, como yo ya lo había mencionado. Pero a veces, y lo más triste es cuando se va de la iglesia y no se va a otra iglesia y finalmente termina alejándose de Dios. Hay personas que me han dicho, no, es que yo si me voy de la iglesia porque no me gusta la iglesia, porque tengo algo en contra de la iglesia, no es para alejarme de Dios. Bueno, déjeme decirle que eso no va a suceder. Se lo digo seriamente. ¿Por qué? Porque usted puede creerlo, pero usted no se lo crea. ¿Por qué? Porque se va a equivocar. Y nosotros tenemos que reconocer, bueno, pues ok, yo tengo que salir de un lugar y me voy a otro lugar. Está bien, ¿verdad? Nos va a doler, pero a final de cuentas usted tiene que mantenerse dentro de la iglesia, tiene que mantener la convivencia y la comunión con otros cristianos, porque eso es un mandamiento de la Biblia. Si usted dice, no, pues yo simplemente quiero nada más algo de Dios, bueno, puede consumir algo de iglesia, algo de la palabra, puede escuchar los domingos 3, 4 predicaciones de los grandes predicadores que están en el internet, ¿verdad? Y todo eso, pero a final de cuentas estará incompleto, porque no nada más es de recibir,
La iglesia también se trata, y el cristianismo se trata de dar, de servir a otros. Y no es lavar los trastes, esa es una obligación, sino de servir a otros en su fe y ayudarles en su crecimiento. Ahora, quiero finalmente cerrar algo que es bien importante. Pertenecer a la iglesia es una acción soberana del Espíritu Santo. Cuando tú te entregas a Cristo, tú simplemente entras directamente, no te van a avisar, no te van a pedir permiso. Luego, ser miembro del cuerpo de Cristo resulta ser obligatorio, porque si tú eres de Cristo, no puedes desprenderte del cuerpo de Cristo. Entonces es algo que termina siendo obligatorio. Y cuando ya eres parte del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, entonces se preocupan unos por otros. Esa es la idea del cristianismo y la idea que tuvo Jesús acerca de la iglesia. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.